Llegamos al momento culmine de la evaluación económica. Acá se resume todo lo que los análisis, todos los estudios previos, toda la información se va en definitiva a condensar acá en la evaluación económica, que es la que finalmente va a dictaminar, o en la cual se va a dictaminar si como decía Gladys, el proyecto vale la pena no realizarlo o no, de acuerdo a si alcanzó las expectativas de rentabilidad que se habían definido al comienzo. Bueno, el tema clave acá es que hay un giro importante en cuanto a los conceptos que vimos hasta ahora, ¿no? Básicamente estuvimos hablando todo en los ingresos y eso, manejándolo en términos económicos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que básicamente adoptamos en esa visión de los ingresos y los egresos una postura estática, ¿no? Era como decíamos, una foto. O sea, computábamos todos los ingresos y los egresos que pensábamos que se podían dar a lo largo del desarrollo del proyecto, los consideramos en el momento actual, los restábamos y ahí obteníamos un margen, ¿no? Y en esa que llamamos la cuenta del almacenero, decíamos que era un primer indicador que debía ser ese margen positivo, ¿no? O sea, no habría nada más que hablar si ese margen hubiera dado negativo, ¿no? O sea, que los costos hubieran superado los ingresos. Pero el tema básico ahora que tenemos que empezar a considerar es, y que ya lo empezamos a ver, ¿no? La clase pasada, el concepto del tiempo. Y el concepto del tiempo está asociado, cuando se habla de finanzas, básicamente se habla de movimientos de dinero, ¿no? En el tiempo, y de equivalencias financieras, ¿no? Es decir, cómo hacer un monto de dinero hoy o en el futuro equivalente, ¿no? Aunque se trate del mismo monto de dinero, no son equivalentes precisamente porque media un tiempo entre ambos que las finanzas lo consideran muy gravitante a los efectos de considerar cuál es el valor de ese monto. Entonces, lo primero que ustedes empezaron a hacer, supongo, es ya empezar a armar los flujos de caja, ¿no? Bueno, el concepto financiero de la evaluación económica comienza por ahí, precisamente, empezar a armar los flujos de caja. Esos flujos de caja donde ustedes debían, y lo charlamos bastante en extenso en la clase pasada, empezar a tratar de distribuir esos ingresos y egresos de la forma más racional y más probable de que esos ingresos y egresos ocurran. ¿Y por qué? Porque precisamente esa cuenta de almacenero o ese margen que obtuvimos con la cuenta de almacenero, vamos a ver que puede dar y va a dar otros resultados totalmente distintos una vez que se considere el efecto del tiempo en esos flujos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre el enfoque financiero y el económico? Que según cómo se distribuyan esos ingresos y egresos, o sea, esos flujos de efectivo o de caja, los resultados van a ser totalmente distintos. Y vamos a ver que para un mismo monto de ingresos y un mismo monto de egresos, el proyecto puede ganar más o menos, puede ganar mucho más o mucho menos de acuerdo a cómo distribuyamos esos ingresos. Eso se denomina en finanzas crear valor. Un financista experto crea valor a través de un flujo de fondos que distribuye de la mejor forma posible para obtener el mayor beneficio. ¿Y cuál es la diferencia de lo que vimos hasta ahora? Bueno, en la cuenta del almacenero vimos lo que se llama el enfoque contable, ¿no? El enfoque contable básicamente es la foto, ¿no? Es decir, tengo ventas, le deduzco los costos, como si todo se diera simultáneamente, ¿no? Obtengo el beneficio, y el supuesto de esta cuenta, ¿cuál es? Que las ventas y los costos ocurren en el mismo periodo. ¿Está? Ahora bien, pero puede ocurrir, y de hecho ocurre, que yo, si bien incurrí en el costo, ¿no? Porque tuve que incurrir en un costo para generar o producir algo, un producto o un servicio, pero que todavía no lo cobré, y esa es la gran diferencia. Desde el punto de vista del enfoque contable, es lo que se denomina el concepto de lo devengado. Para la contabilidad, ya obtuve mi beneficio. O sea, a través de la vía contable registro la venta, registro el costo y ya automáticamente tengo el beneficio. Este es el concepto de lo económico y es el concepto que ustedes aplicaron en esta cuenta de almacenero que hicieron en el estudio técnico. Ahora bien, estos mismos valores en el enfoque financiero van a diferir notablemente, porque el enfoque financiero se basa en el concepto de lo incurrido. ¿Qué quiere decir incurrir? Bueno, el gasto incurrido o el ingreso incurrido. O sea, cuando efectivamente se percibe ese ingreso o se paga esa deuda. Entonces, fíjense,
supongamos lo mismo, para las mismas hipótesis que planteamos acá en enfoque contable, tenemos los mismos egresos, ahora le vamos a cambiar un poco la terminología para hacerla al modo financiero, ¿no? La terminología precisamente, vamos a sustituir ventas por ingresos y vamos a sustituir costos por egresos. Y al beneficio, en el enfoque financiero lo vamos a llamar flujo neto. Pero volviendo al ejemplo, vamos a decir lo mismo anterior. Tengo egresos, porque los egresos es lo primero que va a ocurrir para poder generar el producto o poder estar en condiciones de vender algo. Pero, ¿qué ocurre? No lo vendí, o sea, no percibí el ingreso de esa venta de ese producto o de ese servicio. Entonces el enfoque financiero me dice, mire, usted tiene un egreso de 600.000 pesos, por ejemplo, y todo lo que tiene son 600.000 pesos de egreso. Usted no puede registrar en el flujo de fondos otra cosa que no sea esto. Usted ha incurrido en un gasto de 600.000 pesos. ¿Está? Fíjense lo distinto, ¿no?, entre un enfoque y otro. Acá tengo menos 600.000 y acá tengo más 400.000. Bueno, el criterio que vamos a usar en el armado del flujo de fondos es el enfoque financiero precisamente. Solo vamos a registrar en el flujo de fondos, tanto vía ingresos, tanto como vía de egreso, lo que realmente tenemos certeza que vamos a percibir en ese momento que estamos considerando. Bueno, esta es la gran diferencia entre el enfoque contable y el enfoque financiero, para que lo veamos ahora, o lo vamos a ver ahora a través del flujo de fondos. Bueno, y el otro concepto fundamental que se maneja en el enfoque financiero es, muy bien, tenemos el flujo de fondos y asignamos lo mejor posible esos flujos de fondo a cada uno de los periodos, ¿no?, que estamos considerando, o que hemos desarrollado el proyecto. Pero además el enfoque financiero nos dice, ¿sabe qué? Usted tiene que afectar a estos flujos de fondo por el factor tiempo, ¿Cómo? ¿Y de qué forma? Bueno, usted tiene que aplicarle a cada uno de estos flujos de fondo una tasa de descuento por la cual todos estos flujos de fondos van a ser afectados por esa tasa de descuento y llevados de esa forma para poder ser considerados el momento cero en el que está evaluando usted este flujo de fondos. Porque ¿cuál es el problema? Que aunque acá yo tenga, supongan, el mismo monto como flujo de fondo, valen todos distintos precisamente porque están ubicados en distintos momentos en el tiempo. Y entonces, ¿cómo debo afectarlos? Bueno, los debo afectar con una tasa de descuento, esta TEMAR que ustedes ya, supongo, deben tener definida. Y usted tiene que entonces afectarla con esa TEMAR o tasa mínima aceptable de rendimiento, y a su vez la tiene que afectar por el momento en el cual usted está considerando que se está percibiendo, ¿no?, el ingreso o se está pagando la deuda, el momento preciso. Entonces quiere decir que si yo estoy en el momento 1, mi factor de descuento va a ser este. Si estoy considerando el flujo en el momento 2, mi factor de descuento va a ser este. Si estoy en el 3, y así sucesivamente. ¿Qué significa? Como vemos, el denominador, a medida que nos vamos alejando en el tiempo, ¿no?, del momento 0, nos vamos alejando hacia el futuro, digamos, cada vez toma mayor valor. ¿Y qué medida toma? Aparte toma un valor en el cual vemos ahí un exponente. Bueno, esto es lo que sería un descuento, que es el reverso del proceso de capitalización compuesta, ¿no? Con lo cual quiere decir que vale mucho menos todo lo que está mucho más lejos, mucho más adelante, mucho más en el futuro, con respecto al presente. En el presente es donde estamos nosotros haciendo la evaluación. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar de este flujo de fondos? Si yo no los afecto por estos factores de actualización, ¿los podría sumar como estaban en forma nominal? No. Es lo que dijimos. Usted, en el concepto financiero del flujo de fondos, usted los tiene que descontar. ¿Descontar qué quiere decir? Que se van a achicar, digamos. Al momento actual, cuando usted evalúe estos flujos de fondos con respecto al momento actual, van a valer menos, van a ser menores que lo que valen en el momento
en el cual están sucediendo esos flujos de fondos. ¿Está? Entonces, una vez que hice esta transformación o esta equivalencia financiera para cada uno de estos flujos, ahí sí los puedo sumar. Ahí sí los puedo sumar algebraicamente y obtener lo que se denomina el valor presente del flujo del fondo. El valor presente. ¿Está? Este es el concepto básico de finanzas, valor presente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el presente precisamente, pero todo lo que va a ocurrir al proyecto está en el futuro. Todos los flujos de fondos están hacia adelante, en el futuro, y es de ahí que nosotros tenemos que hacer esta operación de descuento. Los tenemos que llevar al momento actual, al momento cero. Una vez que los transformé a través de estos factores de descuento y los puse acá, alineados acá en este momento, ahí sí los puedo sumar. Ahí sí los puedo sumar. ¿Está? Bueno, este es el segundo concepto importante, digamos, ¿no? Uno, el anterior, tengo que saber con la mayor, digamos, precisión posible cuándo van a ocurrir esos ingresos y esos egresos, en qué momento van a ocurrir. Y segundo aspecto vinculado a este y fundamental, ¿cómo voy a hacer para afectar a esos flujos de fondo por una tasa de descuento que me permita sumarlos al momento cero, o sea, al momento en el cual estoy evaluando yo la inversión? ¿Ah? Bueno, seguimos. Vamos a pasar revista entonces y vamos a considerar que lo vamos a mencionar, digamos, que hay conceptos entonces estáticos y dinámicos, ¿no? O sea, el enfoque contable y el enfoque económico. ¿Se utilizan? Sí, los enfoques estáticos en raíz de que decíamos, pero solamente vale nada más que aquello que es el enfoque financiero. No, lo contable también se usa, pero ¿cuándo? Al comienzo de la evaluación. Por ejemplo, la tasa de rentabilidad, que ustedes la calcularon, ¿no? La sacaron, la obtuvieron en la cuenta del almacenero, ¿no? Eso es el margen dividido la inversión o los egresos totales del proyecto. Y otro concepto que también se puede evaluar, sin afectar todavía el flujo de fondos por una tasa de descuento, el periodo de recupero de la inversión. En este caso, estos métodos estáticos, entonces, no se toma en cuenta el valor dinero, el valor tiempo del dinero, se hace una suma algebraica y una comparación directa de esos valores en distintos momentos, y por lo tanto el dinero no sufre ninguna transformación porque no lo afecto por ningún factor de descuento, de nada. Vale lo mismo que esté en el mismo monto en el periodo 1, en el 3, en el 8 o en el 10, vale lo mismo. Bueno, claramente no es lo mismo, ¿no? Pero al enfoque contable sí lo es. Y después están los enfoques dinámicos, que son los que ustedes, en definitiva, van a evaluar el proyecto. Y son con los cuales, en definitiva, hay que obtener los resultados de rentabilidad del proyecto. Que son dos, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Estos sí toman en cuenta, entonces, el valor tiempo del dinero, y en estos sí puedo sumarlos, porque he realizado esa operación de equivalencia financiera. Y ahí sí, una vez que hice esa operación, los puedo sumar algebraicamente. Y en estos enfoques, obviamente, estoy aplicando los conceptos financieros, ¿no? Que me permiten movilizar el dinero en el tiempo. Vamos al primer método o enfoque estático o contable, digamos, ¿no? El retorno sobre la inversión. Decidamos entonces el margen, ingreso total menos egreso total sobre el egreso total. Por si para obtenerlo en porcentaje. Entonces, ustedes pueden armar, o cuando armen el flujo de fondos, van a distribuir entonces esos egresos, van a distribuir los ingresos, van a obtener un flujo neto de caja, o sea, la diferencia entre ingresos e ingresos para cada periodo, la diferencia del flujo neto de caja para cada periodo, y hacen un acumulado. ¿No? De este flujo neto de caja. Bueno, lo que puedo obtener a partir de esto es
En principio, esto que decíamos, el retorno a la inversión, ¿cuál es la tasa? ¿No? En términos tanto económicos como financieros, todas las rentabilidades en definitiva se miden en tasas, en porcentajes. ¿Eh? ¿Cuál es la rentabilidad? Cuando a uno le preguntan cuál es la rentabilidad, me están pidiendo una tasa, un porcentaje de rentabilidad. No me están diciendo cuánto deja este negocio en términos de valores absolutos de un determinado monto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque con una tasa yo sé que la tasa yo puedo considerar cualquier monto y cualquier tipo de ingreso que es la relación, ¿no? Entre estos ingresos para cualquier valor que asuman tanto los ingresos como el ingreso, la tasa va a ser la tasa, digamos. Ahora bien, no es lo mismo ganar 1.000 pesos con 100.000 pesos que ganar 100.000 pesos con 10 millones de pesos, digamos, ¿no? Podría eventualmente dar la misma rentabilidad, pero los montos en juego, tanto de inversión, o sea, tanto de egresos como de ingresos, van a ser totalmente distintos. Entonces, está bien considerar la tasa de rentabilidad, pero ¿de qué montos en juego estamos hablando? Tanto desde el punto de vista de los egresos como de los ingresos. Esto no me lo dice la tasa de rentabilidad. Solamente me dice, mire, usted está obteniendo un 41% de rentabilidad, en este caso, por ejemplo, que es el margen dividido la inversión total. Bueno, es una primera aproximación y sirve. Y el segundo concepto importante es saber cuándo yo estoy, digamos, recuperando lo invertido, ¿no? O sea, cuándo estamos recuperando la inversión. Bueno, con el mismo flujo de fondos anterior, ese dato también lo obtenemos, del mismo flujo de fondos. Estamos en versión estática, ¿no? Acá no estamos con afectando ningún efecto del tiempo sobre los montos, ¿no? Son valores nominales y este valor vale lo mismo que este, vale lo mismo que este, vale lo mismo que este, pero están en distintos tiempos. O sea que es una enorme simplificación que se está haciendo, ¿no? Pero bueno, en este punto de vista, vale. ¿Y qué nos dice este flujo acumulado? Bueno, el flujo acumulado me dice negativo, 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 hasta el final del periodo o el año 7. Quiere decir que al año siguiente ya paso a valor positivo. Bueno, precisamente esto me está diciendo que la inversión se está recuperando a partir del año 8. A partir del comienzo del año 8 estamos recuperando la inversión. ¿Este dato es importante? Claro que es importante. Porque imagínense hacer una inversión, supongan que estos son años, ¿no? Hacer una inversión y saber que a partir del 7º año estamos recuperando lo invertido, ¿no? Es una inversión de muy largo plazo, ¿no? Y en general, las inversiones inmobiliarias son lo que se denominan inversiones de medio o de largo plazo. No son inversiones financieras donde se buscan rentabilidades rápidas. No, hay que dejar la inversión ahí durante mucho tiempo para poder empezar a lograr los beneficios. Y todo ese tiempo que está la inversión ahí invertida ya, incluso o en proceso de inversión, significa que estoy corriendo con todos los riesgos, digamos, ¿no? Que van sucediendo, porque cuanto más tiempo, más riesgo va a haber. Cuanto menos tiempo yo pueda hacer, cuanto más líquido, digamos, pueda hacer un negocio, menos riesgo voy a correr. ¿Qué quiere decir líquido? Y puedo decir que yo compré un activo cualquiera y lo puedo vender en un mes, 2 meses. Por ejemplo, un negocio inmobiliario rápido, compré un terreno como una buena oportunidad, pues lo compré barato, ¿no? Y por X motivo sube súbitamente por un cambio normativo, lo que fuera, el precio de la tierra. Listo, lo vendo. A los 3 meses, 6 meses lo vendo. Me hice una diferencia en 6 meses, que en términos inmobiliarios es casi inmediata, digamos. Mientras que quizás si yo hubiera invertido para hacer todo el desarrollo completo, o sea, comprar el terreno y después hacer el desarrollo, voy a tener que esperar mucho más para empezar a obtener los beneficios. Entonces, esta es la gran diferencia. Los negocios inmobiliarios tienen una muy baja liquidez.
hay que tener muchas espadas y hay que esperar para poder empezar a obtener los resultados. Y máxime cuando, máxime todavía para aquellos que tienen el negocio de renta, de alquiler, bueno, imagínense que ustedes tienen un negocio cuya vida útil se está evaluando al término de 10 años. 10 años. Y van a ver, ya podemos adelantar, que el negocio no va a ser redituable en el cabo de esos 10 años. Salvo que ustedes al cabo del 10º año, ahí que tienen el activo que está con ustedes, que no lo vendieron, no se desprendieron. Bueno, en ese caso van a tener que esperar a ver qué ocurre una vez que llegado ese fin, digamos, de la evaluación en el año 10, ustedes puedan vender o, como decíamos, actualizar ese flujo de fondos futuro que puede generar el inmueble, venderlo con ese flujo de fondos futuro y ver qué resultado da. O sea que los negocios de renta son para inversores que realmente se llaman patrimoniales. Lo que quieren hacer es tenerlo en su patrimonio porque genera un flujo de fondos, pero no están interesados en vender el activo, el inmueble. Esa es la gran diferencia. Bueno, y los métodos dinámicos entonces son aquellos que tienen en cuenta en la dimensión temporal. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ahí hay una relación, que va a haber una relación entre valores presentes y valores futuros, que va a estar mediada por una equivalencia financiera. Va a haber ahí una fórmula financiera que va a tener en cuenta el momento en el cual estoy considerando esa operación, ese flujo de fondos, y la tasa de interés. Básicamente, cualquier tratado de finanzas está basado en la tasa de interés, ¿no? Cualquier tema que se trate en el ámbito de las finanzas, hay una tasa de interés de por medio. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el enfoque económico y financiero? Bueno, no interesa saber simplemente si hay un margen de beneficio, sino interesa saber en cuánto tiempo se obtiene ese beneficio. Y además, la finanza me dice, ¿sabe qué? Usted tiene que considerar a su vez el nivel de riesgo implícito que tiene lograr ese beneficio. ¿Está? Nuevamente, hay negocios que que le podemos pedir a través de esa TEMAR, ¿no? Esa tasa de rendimiento, mucho menos. ¿Por qué le podemos pedir mucho menos? Bueno, precisamente, o mucho más o mucho menos, en función del riesgo implícito que tiene el tipo de negocio. Un negocio, por ejemplo, de alquiler, bueno, ahora no sería el momento, ¿no? Pero, por ejemplo, de oficinas en un buen momento económico, es un negocio seguro, es un negocio muy seguro, ¿no? Y la rentabilidad que paga es en función de esa seguridad que da ese negocio. ¿Cuánto? Y un 8 o un 10% anual es la rentabilidad de un negocio de oficinas, por ejemplo, ¿no? Mientras que otros negocios, por ejemplo, de venta, no de alquiler, de renta, obviamente van a pedir una rentabilidad mayor, ¿por qué? Bueno, porque tienen que incurrir con todo lo que va a suceder en el mercado. ¿Qué quiere decir? ¿Se van a vender las unidades? Primer riesgo que va a estar afectado el emprendimiento. ¿Va a ser exitoso desde el punto de vista comercial el emprendimiento? ¿Se va a vender todo en el tiempo que yo preveo que se vaya a vender? ¿Se va a vender lo que tengo pensado vender con los niveles o los precios que tengo pensado vender las unidades? ¿No va a ocurrir nada en el medio con el tema de los costos de la construcción? ¿No se van a incrementar esos costos de la construcción? ¿No van a surgir entre medio ningún ingreso extra que no estaba previsto, pero que voy a tener que cargar, supónganse, algún tasa adicional o lo que fuera, que tenga que cargar el proyecto y no estaba previsto? O sea, hay tantos imprevistos en una evaluación a lo largo del tiempo, de mediano plazo, que incluso, Gary también lo comentaba, generalmente hay un ítem en todo presupuesto de tipo financiero, que es el tema imprevistos.
¿no? Siempre hay una fila ahí en el Excel que se agrega imprevisto. Se puede agregar un 5 mínimo, un 5 o un 10% para cubrir de alguna forma todos estos riesgos implícitos que va a tener el proyecto. ¿Eh? Porque si ponemos simplemente, digamos, todos los egresos, está bien, digamos, pero vamos a ver que seguramente no se van a dar en la forma que nosotros prevemos que se vayan a dar. ¿Y cuál es el tema del interés, tema central de lo financiero? Bueno, el tema del interés, ¿por qué se paga un interés? ¿O por qué se puede cobrar un interés? ¿No? Si yo presto a alguien, le voy a prestar ese dinero sin ningún interés, o sea, ¿me va a devolver el mismo dinero que yo le presté? No, ¿no? Creo que nadie haría esa operación de préstamo, ¿no? Le va a cobrar un interés, siendo un desconocido, digo, no estoy hablando de que le presten a un amigo, ¿no? Que sería otro, o a un familiar, digamos, ¿no? Que ahí podrían obviamente evitar el tema del interés. Pero en términos comerciales, duros y comerciales, siempre va a haber mediando un interés. ¿Por qué se paga el interés? Bueno, se paga ¿por qué? Porque hay una incertidumbre de que si presté un dinero, pueda cobrar ese dinero que presté. ¿Ah? Esa es una gran incertidumbre y que la tasa de interés lo refleja. Los bancos, por ejemplo, cuando en sus tasas tienen esa incertidumbre de cobro, ¿no? Que se llama incobrabilidad de los préstamos. Y uno va a decir, ¿el banco toma en cuenta esto? Sí, el banco también lo toma en cuenta en su tasa de interés. Hace un fondo, hace una previsión por incobrables. Después está el otro tema de decir que le sucede a todo inversor. Tengo que colocar una inversión por 2 años para esperar a ver qué rentabilidad voy a tener, o sea, el beneficio lo voy a ver al final, tengo que esperar 2 años. Yo podría gastar ese dinero hoy, digamos, ¿no? Darme, digamos, los gustos que quisiera me lo doy y no esperar a 2 años, digamos, ¿no? O sea, la persona que invierte es una persona que se está privando de consumir eso por lo cual está invirtiendo y que piensa obviamente que va a obtener un beneficio a futuro. Si supiera con certeza que no va a obtener un beneficio mayor que el monto que está invirtiendo, obviamente no haría ninguna inversión. Después está el otro tema que es el costo de oportunidad del inversor. Todo inversor va a evaluar, decir, bueno, muy bien, me encanta este edificio, voy a invertir, voy a ingresar al pozo a invertir en este edificio. Pero ¿saben qué? Todo inversor tiene un abanico de posibilidades de inversión alternativas. Y hay, digamos, como un principio que dice, cualquier inversor, digamos, cualquier inversor más o menos profesional o que tiene o entiende un poco de esto, de invertir, del arte de invertir, la primera operación de comparación que va a ser la de comparar con otras alternativas de inversión, entre las cuales se va a encontrar la financiera. ¿No? Va a decir, una operación financiera, ¿cuánto rinde? ¿No? Por ejemplo, no sé, un plazo fijo, un bono, comprar un bono, lo que fuera. Esa va a ser siempre la primera comparación que va a establecer en la comparación. Es decir, aparte, yo tengo ahí el dinero, está bien estacionado, no lo puedo utilizar, pero no corro ninguno de estos riesgos que tiene una inversión inmobiliaria, ¿no? O sea, ojo, el banco también le pueden suceder cosas, o al financista con el cual se haga la operación, pero quiero decir que no le va a ocurrir a una operación, alguien está invirtiendo en una entidad más o menos sólida y financiera, lo que le ocurre a un inversor que quiere invertir en un inmueble, ¿no? Ese costo de oportunidad también, ¿cuál sería? Es decir, cuando decimos, por ejemplo, que 100 pesos hoy no es lo mismo que 100 pesos a un año, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, un principio de la finanza. Un peso hoy no vale lo mismo que un peso dentro de un año. ¿Por qué? Porque si yo tengo un peso hoy, ¿qué puedo hacer con ese peso? Lo puedo poner a trabajar, puedo invertirlo en algo y puedo al final obtener
ese peso más un cierto interés. Ese es el tema de la finanza. Hacer, poner, como se dice, poner a trabajar el dinero. No quedarse con el dinero paralizado, sino ponerlo a trabajar. Entonces, cuando se dice, bueno, un peso hoy no es lo mismo un peso en el futuro, precisamente esa también es otra de las razones. ¿Por qué? Porque yo ese peso que tengo hoy lo puedo poner a trabajar y lo puedo, entonces me puede generar intereses. Y el otro tema es la inflación. Los bancos, hay lo que se denomina, cuando en nuestra situación que tenemos endémica de inflación, en nuestra tasa de interés, la tasa de interés que cobran los bancos por los préstamos o cualquier tasa de interés que vea en el mercado, tiene dos componentes básicamente, ¿no? Una tasa de interés pura, ¿no? Y el tema de la inflación asociada. Ustedes harían lo mismo, digamos, ¿no? Si ustedes saben que la inflación va a ser, no sé, del 30%, no le estarían cobrando a alguien por prestar dinero solamente el 30% para decir que, bueno, si presto 100 pesos voy a recuperar 130 y por lo menos recupero el valor de la inflación, ¿no? Pero, de hecho, por lo menos también hay que recuperar el valor de la pérdida del poder adquisitivo del dinero que se va a dar en el tiempo en un contexto inflacionario. Entonces el tema de inflación también debe estar contemplado en la tasa de interés. Nosotros, y Gladys lo comentó un par de clases atrás, en el flujo de fondos no vamos a tomar en cuenta el tema de la inflación. ¿Está? No lo vamos a tomar en cuenta. Pero quiero decir que en la realidad, digamos, lo que ocurre es que los flujos de fondos, con un nivel de inflación que tenemos nosotros, solamente tenemos una certeza, que cada vez van a ser mayores a futuro. ¿Está? Tenemos valores actuales y valores futuros. Estos son los dos conceptos básicos que se mueven, los principios financieros básicos. Hay valores actuales y hay valores futuros, ¿no? ¿Cuál es el dato para nosotros? ¿El valor actual o el valor futuro? ¿Cuál es el dato que nosotros estamos colocando en el flujo de fondos? ¿El valor actual o el valor futuro? El valor futuro, ¿no es cierto? Estamos armando el flujo de fondos, estamos distribuyendo desde el flujo de fondos ingresos y egresos que prevemos, por eso lo llamamos esperados. Entonces nuestro dato en esto es el valor futuro. Y el valor actual es lo que nosotros tenemos que determinar, precisamente. El valor actual va a ser, lo que decíamos antes, va a ser descontar ese flujo de fondos futuros a una determinada tasa para determinar su valor actual. Y hay dos procesos, básicamente, que son inversos uno del otro, que decíamos, y recién lo comentaba. Un peso hoy es un principio de la finanza, en todo el libro de finanzas lo van a encontrar. Un peso hoy vale más que un peso del futuro. ¿Por qué? Porque lo puedo poner a trabajar. Por ejemplo, pongo 100 pesos a trabajar a una tasa del 12%, entonces quiere decir que dentro de un año yo voy a obtener 112 pesos. Entonces el tema de la capitalización, el tema de cuando uno va, por ejemplo, a hacer un plazo fijo o cualquier operación, digamos, de tipo pasiva que se haga en el banco, depositando algo para que nos den algún tipo de interés, lo que se denomina una capitalización, ¿no? de ese monto. Entonces, capitalización. Voy del presente al futuro con un determinado capital, estoy moviendo un determinado capital de hoy hacia el futuro, en vista de una ganancia mayor de ese capital inicial en el futuro. ¿Por qué? Porque estoy cobrando, o mejor dicho, me están pagando un interés por ese capital que dejo estacionado, por ejemplo, en el banco, y que el banco lo va a poner a trabajar para otorgar préstamos. Esa es la operación de capitalización en el mercado financiero. La otra operación es la de actualización, que es la inversa de esta. Básicamente, si en la anterior yo a un peso lo multiplicaba por un factor de capitalización, ahora divido
por este factor, o multiplico por un factor de actualización, 1 sobre este valor, el mismo que el anterior, poniendo fuera, por ejemplo, la misma tasa, quiere decir que traigo al momento actual, traigo al valor, al momento actual, al presente, algo que está en el futuro, que es un dato, es un valor futuro, pero yo quiero saber cuánto vale hoy eso. Por ejemplo, el tema de un bono, una inversión, por ejemplo, en un bono, para salirnos del ámbito inmobiliario, ¿no? Un bono es algo que nos dicen, mire, usted tiene una promesa de recibir en el futuro, con la compra del bono, X cantidad de dinero, el capital, más intereses, por ejemplo, ¿no? Los intereses que devengan de ese bono. Bueno, lo que me va a decir va a ser el valor actual de ese bono, es decir, lo que ese bono vale hoy, digamos, ¿no? Y en términos de inmobiliarios, lo que vamos a tener nosotros es que actualizar todo el flujo de fondos completo, desde hoy, que estoy haciendo y considerando la inversión, hasta el último momento, el último periodo de la vida útil, para saber cuánto vale ese flujo de fondos futuro, que se da en el futuro, al momento actual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si en la operación de capitalización yo sé que al finalizar el momento de la capitalización, que es al final, en este momento, luego de transcurrido el periodo de capitalización, tengo un valor mayor, ocurre lo opuesto en el proceso de actualización. Para el mismo monto que partía, si yo lo actualizo, voy a tener un valor menor, ¿no? Porque estoy haciendo un descuento, estoy, ¿no?, reduciendo con este factor de descuento. Bueno, estas son las dos operaciones que se dan combinadas, obviamente, y de muchas formas diversas, ¿no?, pero básicas del ámbito de las finanzas. Y el tema de los sistemas de capitalización, ¿por qué? Porque se utilizan tanto para la capitalización como la actualización. Está la capitalización simple y la compuesta. Brevemente, en la capitalización simple siempre se aplica sobre el mismo capital inicial los intereses. Año tras año yo voy obteniendo intereses, pero sobre el mismo capital inicial, ¿no? Se suman, digamos, los intereses año tras año sobre el mismo capital inicial. Mientras que en la capitalización compuesta, los intereses se capitalizan. Quiere decir que el monto que se obtiene a partir del periodo siguiente suma no solo el capital inicial, sino los intereses que me brindó, que se lograron durante ese periodo. Se suman como capital inicial. Luego sobre ese actúa el factor de capitalización y se obtiene el monto final. Y como vemos, es muy distinta, ¿no? El valor final que se... Bueno, muy distinta. En este valor es, digamos, pequeño, no es notable, digamos, la diferencia entre capitalización simple y compuesta. Pero en montos importantes hay una diferencia notable entre estos dos sistemas de capitalización. ¿Cuál es el que utiliza el sistema financiero? El de la capitalización compuesta. Y aquí ya podemos aplicar entonces el concepto del valor actual neto, el VAN, que es el primer criterio en el cual se puede medir la rentabilidad de un proyecto. Quiere decir que, conociendo el valor futuro de todos los flujos de fondos, que se desarrollan durante toda la vida útil del proyecto, el paso siguiente es hacer el descuento de todos esos flujos de fondos al momento del inicio del proyecto, para obtener el valor actual de ese flujo de fondos. Cuando ese valor de flujo de fondos yo le resto la inversión inicial que realicé, o bien la sumo acá con el signo negativo en este flujo de fondos, ¿no? La integro acá, como fíjense que ustedes acá van a tener un flujo de fondos negativo por lo menos durante el periodo de la construcción, de la ejecución del proyecto. Eso le va a llevar un par de años por lo menos, ¿no? Bueno, entonces durante esos periodo 1, periodo 2, ustedes lo van a tener puesto ahí en el numerador con flujo de fondos, pero con valor negativo. Y quiere decir que se van a actualizar ese como egreso, digamos. Luego, lo que hacemos entonces es actualizar con esa operación. La expresión general, ¿cuál es esta? Es la sumatoria, entonces, de un flujo de fondos
que se ve afectado por este factor, ¿no? Uno sobre este factor, o sobre este término de actualización, que es uno siempre más una tasa. ¿Cuál es esta tasa? Esta I que figura acá es la TEMAR, la TEMAR, y elevado al periodo en el cual estamos considerando. Acá hay que hacer una consideración importante. Siempre cuando se habla de una tasa nominal, o cuando vean ustedes una tasa nominal en el banco, donde sean, estén leyendo, esas tasas nominales son anuales, ¿no? Son tasas nominales anuales. Entonces, es importante que ustedes siempre consideren el mismo periodo de la tasa con respecto al periodo o duración del flujo de fondo. Quiero decir, aquellos que tienen, por ejemplo, el negocio de venta, ustedes tienen una periodización, ¿no? De los flujos mensual. Han dividido todo el flujo de fondos en meses. Mientras que el negocio de renta lo van a tener en forma semestral, anual, o mejor semestral, como vamos a ver ahora en un momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, mi tasa, para hacerlo fácil, es del 12% anual, y yo tengo mi flujo de fondos mensualizado, tengo que aplicar o descontar ese flujo de fondos con una tasa no del 12%, sino una tasa del 1%. ¿Por qué? Porque esa tasa que repercute a nivel mensual no es el 12%, sino la tasa dividida la cantidad de periodos o fracciones de periodos en la cual está contemplado el flujo de fondos. En el caso que yo esté evaluando un flujo de fondos semestrales y la tasa, esa TEMAR fuera, por ejemplo, el 12%, la tasa que le tengo que aplicar a cada flujo de fondos que está en un periodo semestral no es del 12%, sino es del 6%, para hacerla congruente con precisamente el periodo en el cual estamos considerando, semestre. No años, sino semestre. Esto en cuanto al flujo, en cuanto al valor actual neto. Esta es la operación que hay que hacer para obtener el valor actual neto. ¿Lo vamos a calcular este valor actual neto de esta forma, digamos, haciendo esta operación? No, digamos. Básicamente vamos a hacerlo en el Excel de una forma muy sencilla, que lo vamos a ver a continuación. Para tener una idea de lo que estamos haciendo cuando hacemos el proceso de actualización en el valor actual neto, lo que estamos trayendo son descontando, esta es la expresión, descontando los flujos internos y llevándolos al momento actual. Descontándolos y llevándolos al momento actual. Una vez que los tengo descontados, por haber hecho este proceso de actualización, que es un proceso, es una equivalencia financiera, bueno, ahora sí puedo sumar todo acá, una vez que tengo todo el flujo de fondos descontado. Y en ese caso, sí puedo obtener el valor actual neto de ese flujo de fondos. Bueno, esta es la representación visual, digamos, ¿no? Para que uno decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con la actualización? Lo que estamos haciendo es esto. Estamos haciendo todo a un mismo momento. Estos valores en los flujos de fondos. Valor actual neto, a través del Excel, bueno, ¿qué tenemos que tener definido? Bueno, la tasa, la TEMAR, tenemos que tener la cantidad de periodos, y tenemos que ingresar con su signo, obviamente, todo lo que son los egresos del proyecto, terreno, costo de construcción, y todos los costos adicionales, no el costo de construcción. Acá está tomado como construcción, pero tenemos costos directos e indirectos, no se olviden, ¿no? No pongan nada más que el costo de obra que tomaron de Clarín Arquitectura acá, si utilizan esta expresión, construcción. Tomen todos los costos directos e indirectos, ¿no? Los honorarios, todos los gastos de comercialización y demás. Y todos los ingresos, Y todos los ingresos. Bueno, esa suma algebraica nos va a dar, entonces, el flujo neto de efectivo de cada uno de los periodos. Bueno, básicamente lo que hace la función
van del Excel es calcularme ese valor. Calcularme ese valor y me va a decir que el valor actual neto de este flujo de fondo es este que figura acá, menos 206.820 y algo. No sé a ver cuál es el monto final. ¿Cuál es la idea de este valor actual neto? Bueno, que siempre sea positivo, nunca sea negativo. Porque de ser negativo ahora vamos a ver que no estaría pasando este proyecto con este flujo de fondo el criterio del BAN. ¿Y cuál es el criterio de la TIR? La TIR es la tasa interna de retorno, que es un concepto que se deriva del BAN básicamente. ¿Cuál es el criterio de la TIR? Bueno, cuando nosotros actualizamos los flujos de fondo, o sea, ingresos menos egresos, lo actualizamos a esa TEMAR, hay un valor en particular que el BAN obviamente va a ser 0, ¿no? Bueno, ese valor en particular donde el BAN es igual a 0 es el valor de la TIR. Es decir, el valor donde el valor actualizado de los ingresos y egresos es igual a 0, hay una tasa, quiero decir, que me va a hacer que ese valor actualizado de ingresos y egresos sea igual a 0. No la TEMAR, sino que se va a llamar TIR. Entonces va a haber una tasa específica de actualización también, digamos, ¿no? Equivalente a la TEMAR, que va a hacer que este flujo de ingresos actualizado menos este flujo de ingresos actualizado me dé un BAN igual 0. Y ese es el concepto de la TIR. BAN igual 0 igual TIR. Bueno, nuevamente, puedo calcular la TIR a través del Excel, pero lo notable acá es que no tengo que ingresar ninguna tasa de descuento. Simplemente tengo que ingresar el flujo de fondo. Tengo que ingresar el flujo de fondo, inserto la función TIR y a partir de este flujo de fondos, el Excel me da el valor de la TIR. Me da el valor de la TIR para este flujo de fondo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que la TIR se define a través de cómo está armado el flujo de fondo, cómo está compuesto el flujo de fondo. Entonces, fíjense en lo notable. Y aquí el valor que decíamos, el criterio fundamental, ¿no?, del enfoque financiero. Señores, usted puede obtener una TIR, una tasa interna de retorno del proyecto, mayor o menor, en función, según cómo se realice esos ingresos y esos egresos del proyecto. Quiere decir que con los mismos ingresos y egresos, no con otros, con los mismos ingresos y egresos, con el mismo monto de ingresos y egresos, de acuerdo a cómo se vayan distribuyendo en el tiempo, voy a obtener una tasa interna de retorno distinta para el proyecto. O sea, que con la mera distribución, quiero decir que se cumpla, ¿no?, la distribución de fondos del proyecto, de ingresos y egresos, puedo obtener generar mayor o menor valor para el proyecto, mayor o menor beneficio para el proyecto. De ahí entonces que es fundamental, desde el punto de vista del enfoque financiero, cómo se realiza esta distribución de los ingresos y los egresos. Entonces, ¿cuáles son el criterio de interpretación que resulta cuando obtenga los resultados del BAN y del TIR? ¿Cuándo se cae el proyecto? Si el BAN es positivo. ¿Qué significa eso? Que todos los ingresos actualizados menos los egresos actualizados están, digamos, están cumpliendo con la TEMAR, ¿no?, pedida solicitada por el inversor. Están cumpliendo con esa TEMAR. Si el BAN es positivo, el proyecto está cumpliendo con la TEMAR, digamos, ¿no? Ese flujo de fondos cumple con esa TEMAR que pedía el inversor. Si el BAN es negativo, no está cumpliendo con esa TEMAR, con esa tasa mínima aceptable de rendimiento que pedía el inversor. No la está alcanzando. Entonces, de acuerdo al criterio del BAN, si el BAN es negativo, hay que rechazar el proyecto, porque no se cubre la rentabilidad mínima que pretendían los inversores. Por el lado de la TIR, bueno,
La TIR siempre va a tener que ser igual o mayor a la TEMAR, a la tasa de descuento, a la tasa de rentabilidad mínima que pretende el inversor. ¿Cuándo aceptar? Cuando la TIR sea igual o mayor a la TEMAR. ¿Cuándo rechazar el proyecto? Si la TIR que resulta es menor que la TEMAR o la tasa mínima de rentabilidad que habíamos colocado en el flujo de la actualización. ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, muy similar a lo del BAN, ¿no? Si la TIR es positiva, obviamente, por encima de la TEMAR, la rentabilidad del proyecto está superando lo que pretendían los inversores. El proyecto está generando más beneficio que lo que pretendían los inversores. Mientras que lo opuesto, si la TIR está por debajo de la TEMAR, no se está alcanzando la rentabilidad pretendida por los inversores. Siempre estos dos criterios se usan en forma conjunta, el TIR y el BAN. En cualquier evaluación económica de un proyecto de inversión inmobiliaria, siempre se aplican los dos criterios simultáneamente. Bueno, hasta aquí en cuanto a los resultados que ustedes tienen que llegar, al TIR y al BAN básicamente.